Hoy, el mundo amaneció más silencioso. Hoy, la voz suave que nos llamaba a la paz se apagó en la tierra para resonar en el cielo. Pero, incluso ante el silencio de su partida, sus palabras siguen vivas. Y por eso hoy, en memoria de nuestro querido Papa Francisco, elevamos juntos esta oración. Señor, tú que llamaste a Francisco en medio del pueblo, tú que lo sacaste de las calles sencillas de Buenos Aires y lo colocaste en el trono más alto de tu iglesia, ahora lo recibes de vuelta, como a un hijo que cumplió su misión. Él no fue un rey, fue un siervo. No buscó aplausos, buscó almas. Y por eso, hoy, lloramos su ausencia, pero celebramos su entrega. Francisco nos enseñó que la iglesia tiene olor a oveja, que la fe verdadera se arrodilla ante el pobre, abraza al caído y consuela al que sufre, que la santidad no está en la distancia, sino en la cercanía. Él no huyó de las cruces, las cargó con los hombros del corazón. No juzgó a los heridos, los acogió. Y por eso, hoy, cada lágrima que cae de nuestros ojos es señal de gratitud. Señor, recibe a tu siervo fiel, aquel que hablaba de misericordia con los ojos llenos de lágrimas, aquel que, aun siendo frágil, nunca dejó de luchar. Dale ahora el descanso de los justos, el abrazo eterno que tanto anunció. Y a nosotros, que nos quedamos, ayúdanos a continuar. Que no dejemos que su memoria se convierta solo en historia. Que no dejemos que su fe se apague con el tiempo. Francisco murió, pero lo que sembró florecerá por generaciones. Él partió, pero nos dejó semillas. En cada gesto sencillo, en cada palabra dulce, en cada vez que pidió, recen por mí. Sí, Papa Francisco, seguiremos rezando. Pero ahora, eres tú quien puede interceder por nosotros. Si esta oración tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios. Compártela con alguien que también siente esta ausencia. Vamos a transformar este luto en misión, este dolor en memoria viva, y esta despedida en resurrección. Papa Francisco, gracias por cada gesto, por cada palabra, por cada silencio. La Iglesia jamás será la misma sin ti, pero será eternamente agradecida. Ve en paz. Y ahora, ante tu partida, querido Papa Francisco, el mundo parece respirar más despacio. Los titulares anuncian tu muerte, pero los corazones, esos no logran dejarte partir tan rápido. Porque entraste en nuestros hogares con tu voz serena. Te sentaste con nosotros a la mesa a través de una homilía sencilla. Caminaste al lado de los que nadie veía. Hiciste del papado un altar de humildad. ¿Quién podrá olvidar aquel día en que, desde la ventana de la basílica, tus ojos se bajaron humildes y, en silencio, pediste al mundo entero, antes de que yo los bendiga, recen por mí? En ese instante, comprendimos, eras diferente. Un pastor antes que un príncipe. Un hombre que prefería los gestos a los discursos, los abrazos a los tronos, los pobres al oro. Señor, hoy te entregamos a este Hijo, no con rebeldía, sino con gratitud, porque, incluso entre tantos dolores, Él nos dio esperanza. En tiempos de división, nos habló de unidad. Cuando el mundo gritaba, Él respondía con silencio. Cuando los poderosos imponían, Él se arrodillaba. Francisco caminaba despacio, pero con los pies firmes en el Evangelio. ¿Y cómo olvidar sus incansables súplicas por la paz? ¿Por la misericordia? ¿Por la compasión? Se atrevió a desafiar un mundo que se burla de la fe, con la fuerza de quien cree en el Evangelio hasta el final. No por ideología, no por política, sino por amor. Un amor que llevaba la marca de quienes saben que son solo siervos, y que toda gloria te pertenece a ti, Señor. Hoy, las campanas suenan con otra intención. No llaman solo a misa,
sino que anuncian que el pastor ha vuelto al redil eterno, que aquel que tantas veces sostuvo nuestras manos en oraciones públicas, ahora es conducido por las manos de los ángeles hasta tu presencia. Y, ante ti, Francisco se inclina, y quizá diga, como siempre decía, hágase tu voluntad. ¿Y nosotros, qué quedamos? ¿Qué haremos con este luto? ¿Permitiremos que se vuelva solo nostalgia? ¿O honraremos su memoria con nuestras decisiones? El Papa Francisco no nos pidió estatuas, nos pidió compasión, nos enseñó que la fe sin amor es un ruido vacío, que no basta con ir a misa, si nuestro hermano sigue con hambre, que no tiene sentido hablar del cielo, si ignoramos a quien sufre en la tierra. Señor, que la muerte de tu siervo nos despierte, que cada lágrima que hoy derramamos sea regada con propósito, que el ejemplo de Francisco nos incomode, nos transforme, nos convierta, que tengamos el coraje de ser buenos, incluso cuando el mundo se burle de la bondad, que seamos instrumentos de paz, incluso cuando todo a nuestro alrededor sea guerra. Y si algún día el desánimo nos alcanza, que lo recordemos a él, que nos preguntemos, ¿qué haría Francisco ahora? Y entonces, en silencio, tal vez la respuesta llegue al corazón: él amaría, él perdonaría, él caminaría una milla más, él pediría oración, él sonreiría, con el corazón cansado, pero lleno de fe. Papa Francisco, tu misión ha sido cumplida, y nosotros continuaremos tu oración. Y ahora, mientras el cielo lo recibe, imaginamos el momento en que San Pedro abre las puertas, y el pescador de almas llamado Francisco entra, no con vestiduras pomposas, sino con aquel mismo rostro humilde con el que soportó el peso de la cátedra de Pedro. Los santos se inclinan con respeto, los mártires sonríen con reverencia, y María, la Madre, lo acoge con el mismo cariño con que acogió al Hijo a la sombra de la cruz. Sí, Él está en casa, el hogar que predicó en cada homilía, el cielo que prometió a los que aman y sirven. Y ahora, ante el Cordero, descansa, no como quien terminó una tarea simple, sino como quien libró el buen combate, soportó las calumnias, abrazó a los últimos, y nunca soltó el rosario de sus manos. Pero nosotros aún estamos aquí, y necesitamos hacer algo con este duelo que arde en el pecho. Necesitamos transformar el llanto en misión. Necesitamos continuar los puentes que Él empezó a construir. Necesitamos aprender a mirar el mundo con esa misma mirada tierna que Él lanzaba a las multitudes. Ojos que juzgaban poco, pero comprendían mucho. No, Francisco no fue perfecto, pero fue íntegro, enteramente humano, enteramente de Dios. Un pastor que olía a ovejas, como él mismo decía. Un papa que se empeñó en recordarnos que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y quizás por eso, tantos lo amaron, y tantos lo criticaron. Hoy, sus críticos guardan silencio. El mundo entero se viste de recogimiento. La plaza de San Pedro, tan acostumbrada a sus pasos lentos, ahora parece esperar, tal vez la última bendición, tal vez un último gesto, pero no llega. Y entonces comprendemos, ahora es nuestro turno de bendecir con acciones, de perdonar con valentía, de servir con alegría, de amar como Él amó, sin esperar nada a cambio, sin exigir reconocimiento, sin medir esfuerzos. Porque ese fue el legado de Francisco, un legado que no se escribe en mármol, sino en los corazones que se dejan tocar. Papa Francisco, que tu voz siga resonando por mucho tiempo en las conciencias de quienes temen amar. Que tu memoria sea semilla de conversión. Que tu muerte nos recuerde la urgencia de vivir bien. Descansa en paz, siervo bueno y fiel. No llevaste oro, no dejaste herencias de poder, pero dejaste lo más valioso, un ejemplo vivo del Evangelio hecho carne. Y hoy, incluso con lágrimas, podemos decir con esperanza: el cielo ganó un pastor. Y nosotros ganamos una misión. Y mientras la campana de la basílica resuena con su toque lento, cada campanada parece cargar un suspiro del mundo. No solo de la Iglesia, sino de todos aquellos que, incluso desde la distancia,
sintieron que había algo distinto en aquel hombre de blanco. No nos impresionaba con discursos elaborados, sino con silencios llenos de presencia, con gestos pequeños que hacían ruido en el corazón. Recordamos cuando apareció por primera vez en el balcón, en 2013, y pidió: «Recen por mí». No como un formalismo, sino como una súplica sincera de un hombre que conocía el peso que estaba a punto de cargar. Y hoy, más que nunca, eso es lo que haremos. Rezaremos por él, no por temor a su alma, porque sabemos que partió en paz, sino por gratitud, por todo lo que nos dio, por todo lo que soportó, por todo lo que representó. El Papa Francisco caminó entre lobos, pero mantuvo la mansedumbre. Enfrentó crisis, escándalos, incomprensiones, y aún así eligió amar. Eligió seguir. Eligió ser puente donde tantos querían levantar muros. Y ahora que ha partido, el puente permanece. El camino está abierto. Y nos toca a nosotros seguir cruzándolo. Tal vez nunca veamos a otro igual. Y está bien, porque los grandes no dejan sustitutos. Dejan inspiración. Dejan huellas. Dejan historias que se vuelven brújula. Y si hoy nuestros ojos se llenan de lágrimas, es porque nuestros corazones reconocieron en él algo raro. Alguien que caminó con los pies en la tierra, pero con la mirada siempre puesta en el cielo. Francisco fue faro en tiempos de niebla, voz de paz en tiempos de guerra, escudo de los débiles, hombro de los afligidos, padre para quienes se sentían huérfanos de la fe. No tenemos cómo agradecerle lo suficiente, pero sí tenemos cómo honrarlo, viviendo el Evangelio con la misma valentía, con la misma ternura, con la misma pasión. Y mientras el cielo se ilumina con su llegada, la tierra permanece con su ausencia. Pero lo que él plantó aquí, nadie lo puede borrar, porque su semilla fue lanzada a hondo, fue regada con lágrimas, con oraciones, con silencio, con amor. Y aún ante su partida, sentimos que él todavía está aquí, en los ojos llorosos de los fieles que se reúnen en silencio, en las rodillas dobladas de quienes aprendieron con él a confiar, incluso cuando todo parece incierto, en la ternura con que un abuelo toma la mano de su nieto y repite palabras que Francisco solía decir: «Nunca te olvides de ser misericordioso». Él nos enseñó que la fuerza de la Iglesia no está en el poder, sino en el servicio, que la verdadera autoridad nace del amor y no del miedo, que el verdadero pastor tiene olor a oveja y no a palacio. ¿Cuántas veces lo vimos romper protocolos, no por rebeldía, sino por compasión? Besar a los enfermos, abrazar a los invisibles, sonreír a los olvidados. Su sotana blanca nunca fue símbolo de distancia, sino de cercanía. Francisco nos recordó que el Evangelio no es un libro de reglas frías, sino una carta de amor viva, y que el corazón de Cristo late con más fuerza donde hay dolor, donde hay abandono, donde hay un clamor silencioso. Prefirió las periferias a las grandes catedrales, los gestos simples a los títulos pomposos. Cambió el trono por una silla modesta. Cambió discursos grandiosos por palabras que el alma entiende. Y ahora, aunque ausente físicamente, su presencia resuena en cada rincón donde hay alguien dispuesto a amar más y juzgar menos. Donde hay alguien dispuesto a escuchar antes de señalar. Donde hay alguien que decide, en medio del caos, seguir creyendo en el bien. Y es en ese silencio profundo que se instala tras su partida, donde sentimos el peso de su legado. Un silencio que no es vacío, sino lleno de recuerdos, de enseñanzas, de un amor que no termina con la muerte. Francisco fue, para muchos, un puente entre el cielo y la tierra. Un pastor que caminaba despacio para que nadie se quedara atrás. Un padre espiritual que sabía que, a veces, una mirada de compasión cura más que 1000 homilías. Nos mostró que la santidad se encuentra en las pequeñas decisiones, en perdonar antes de dormir, en escuchar con el corazón, en decir lo siento sin temor. Fue un papa que hablaba suave, pero hacía que el mundo lo escuchara, que oraba en silencio, pero tocaba multitudes, que enfrentaba gigantes con la arma más poderosa de todas, la humildad. Y ahora, mientras caen lágrimas y se encienden velas en todo el mundo, una certeza brota en el corazón de quienes creen. No se ha ido, solo ha vuelto a casa. No con tristeza,
sino con el rostro sereno de quien cumplió todo lo que el cielo le confió. Tal vez ahora esté caminando por los jardines eternos, sonriendo como solía hacer al ver a un niño correr libre. Tal vez esté intercediendo por nosotros, desde donde los ojos ya no lloran y el cuerpo ya no siente dolor. Pero aquí, en esta tierra que tanto amó, queda su voz resonando: cuídense los unos a los otros. Amen sin medida. Lleven esperanza donde haya oscuridad. Y mientras el tiempo sigue su curso, nosotros caminamos con el eco de esas palabras grabadas en el alma. Caminamos más lentos, tal vez, sintiendo la ausencia de su figura frágil, pero espiritualmente inmensa. Caminamos sabiendo que hemos perdido un guía, pero hemos ganado un intercesor. Alguien que, desde lo alto, seguirá velando por nosotros como siempre lo hizo, con ternura, con misericordia, con la paciencia de un pastor que nunca abandona a sus ovejas. Él no necesitó de tronos dorados para ser grande. Su grandeza estaba en los gestos discretos, en el beso en los pies de los prisioneros, en el abrazo dado a un enfermo, en el tiempo que ofrecía a los pobres sin esperar nada a cambio. Su santidad no brilló en palacios, sino en las calles, en los callejones, en los ojos de quienes volvieron a sonreír después de ser escuchados. Y ahora que su silla está vacía, lo que permanece es la misión que comenzó: el llamado a ser una iglesia viva, a ser instrumentos de paz, incluso cuando el mundo grite odio. La muerte se llevó el cuerpo, pero no el testimonio. No se llevó la compasión, ni las semillas que plantó en tantos corazones alrededor del mundo. Aún escuchamos su voz pidiendo: recen por mí. Y hoy, más que nunca, rezamos, ya no para que Él tenga fuerzas, sino para agradecer. Por cada gesto, por cada palabra, por haber cargado el peso del mundo en los hombros con la ligereza de quien confía plenamente en Dios. Rezamos, sí, con lágrimas en los ojos, pero también con el alma llena de gratitud, porque nos enseñó que, incluso en medio de las tormentas, es posible conservar la esperanza. Que, incluso cuando todo parece derrumbarse, es posible elegir el amor. Que liderar la iglesia no es ejercer poder, sino lavar los pies, escuchar a los últimos, abrazar a aquellos que el mundo prefiere olvidar. ¿Y cómo olvidar esa mirada cansada, pero siempre atenta? Esa sonrisa sutil que escondía 1000 preocupaciones, pero nunca dejaba de ofrecer paz. Él cargó el peso de una iglesia herida, pero nunca permitió que el dolor apagara la luz que llevaba dentro. Fue amado, criticado, incomprendido, pero permaneció firme, como una vela que arde hasta el final, iluminando todo a su alrededor. Hoy, sentimos falta de su voz, esa que hablaba bajo, pero decía tanto. Aquella que no gritaba para imponerse, sino que tocaba el corazón de quien la escuchaba con atención. Una voz que desafiaba la comodidad, que llamaba a la acción, que recordaba que ser cristiano es salir de uno mismo para encontrar al otro. No en teoría, sino en la práctica. No con discursos, sino con actitudes. Y tal vez, desde el cielo, ahora nos está mirando. Tal vez vea nuestras lágrimas y nos diga, con ese tono sereno: no lloren por mí, sigan adelante. Continúen lo que comencé. Sean puentes. Sean ternura. Sean evangelio vivo. Adiós, Papa Francisco. O mejor dicho, hasta pronto, porque los que viven en Dios nunca se van de verdad.